bíblicos, Mateo 12, 28 al 33, San Mateo capítulo 12, 28 al 33 y 1 Samuel capítulo 18, verso 1 al 4. Voy a repetir: San Mateo capítulo 12, verso 28 al 33 y 1 Samuel 18, 1 al 4. Por favor, si alguien me ayuda a leer, yo le agradezco. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahí está. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Muy bien, hasta ahí. Y vayamos a seguir el texto, que es 1 Samuel 18, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Gracias. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Bendita es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra tiene tu poder. Esta palabra tiene tu unción y tu autoridad. Que todo lo que tú digas, cómo lo digas, cuando lo digas y a quien quieras decirlo, sea, Señor, por el soplo del poder tuyo. Que mientras tu palabra se predica haya milagros y sanidades en este lugar. Que mientras tu palabra se predique, corazones sean quebrantados. Que mientras tu palabra se predica, Señor, gentes vengan al arrepentimiento. Que mientras tu palabra se predica, Señor, todos los que llegamos a este lugar salgamos a través de ese proceso de escuchar tu palabra, renovados, sanados, bendecidos, desafiados. Declaro este lugar santo, declaro esta iglesia bendita, declaro los cielos abiertos sobre esta casa, declaro los líderes, los pastores, líderes, discípulos, creyentes, asistentes a esta casa, llenos de la bendición tuya. Declaro tu gloria sobre esta casa, Jesús. Todo espíritu contrario a tu voluntad perfecta, buena y agradable, lo declaro sin autoridad. Toda obra de las tinieblas la sujeto en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que está en este lugar provocando dolor, enfermedad, provocando crisis, provocando atadura, opresión, lo ato y lo echo fuera de esta casa, de este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por levantarte en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por hacer maravillas en medio de tu pueblo. Gracias por estar desde que llegamos y antes aquí, preparándonos, esperándonos para bendecirnos. En Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de institucionalidad. ¿Recuerdan? Hablamos de algunas cosas que
quiénes somos, nuestra naturaleza, nuestra visión, nuestra misión. ¿Sí recuerdan? Y en quinto lugar hablamos por qué debemos hablar bien de nuestra iglesia. Y vimos algunos aspectos esta semana. La primera, ¿por qué? Porque somos amigos. no los líderes, hermanos. Segundo, somos diferentes. Tercero, somos amigos. ¿Hay algo más por ahí? Lo último lo quiero compartir hoy para cerrar este tiempo y tener algo especial al final. Lo último es, debemos hablar bien de nuestra casa, de nuestra iglesia, porque debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo voy a decir en otras palabras. Debo hablar bien de mi iglesia, debo hablar bien de mi casa, debo hablar bien de mi comunidad, porque debo amar a mi hermano. Y mira a su hermano que tiene a su lado. Mira a su hermano el que tiene a su lado. Eso. Y si no le da una buena sonrisa, denle una buena sonrisa. Es posible que su hermano llegó de mal genio, de pronto miró a alguien, no le gustó, de pronto está enfermo, de pronto está con dificultades. Mire a su hermano y esta sonrisa de pronto, esa miradita suya le puede cambiar de alguna manera el ambiente, el gusto, la alegría, lo que el hermano trajo. Gloria a Dios. ¿Cómo debe ver a su hermano? ¿Cómo debe amarlo? Como a sí mismo. Toda la ley de Dios, Jesús la resumió, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, Jesús lo resumió en dos frases: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces uno puede como que deducir de estos mandamientos que cuando yo amo a mi prójimo, me estoy amando a mí mismo y estoy amando a Dios. ¿Cierto? Y es lo que vamos a mirar en esta mañana. La reflexión es: ¿cómo entiendo el amarme a mí mismo? Es la primera pregunta. ¿Qué entiendo yo por amarme a mí mismo? Y quiero que ustedes me ayuden con algunas ideas. ¿Cómo entiende usted amarse a sí mismo? A ver. ¿Qué viene su hermano Gabriel? Un alto nivel de su autoestima, una sana autoestima, digámoslo de esta manera mejor. ¿De qué otra forma yo me amo a mí mismo? Cuidando mi salud. Qué importante, Andrés. ¿De qué otra manera? Bueno, está bien. ¿De qué otra forma me amo a mí mismo? Evidencio de que me amo a mí mismo, porque no olviden que el mandamiento es amar a quién, a mi hermano como yo me amo. ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Cómo pueden ustedes ayudarme? ¿Cómo? No buscar peligros innecesarios. Está bien. Rubén. Hablar bien. Bueno. Si es que me gusta. Alimentarse bien. Eso es amarse a sí mismo. ¿Qué más? Vestirse bien, asearse, ¿cierto? Cepillarse, bañarse, locionarse, ponerse bonito, afeitarse. Uno se da cuenta cuando alguien se cuida, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Usted puede ayudarme a decir cómo se ama a sí mismo. Haciendo ejercicio. Bueno, haciendo deporte, cuidando su salud. Está bien, muy saludable eso. ¿Cómo? Mediante el respeto y la aceptación de quién, de mí mismo. Estamos hablando de mí mismo, ¿no? ¿Cómo me amo a mí mismo? Ok. ¿Cómo? Sí, también. Gracias, hermanos. Ustedes me han hecho un diácono, por favor. Un diácono corra que está aquí en el baño. Me pase el espejo que hay ahí, por favor. Un diácono, prontito. Mientras me traen el espejo, lo primero que entiendo, escuchen bien,
cómo me amo a mí mismo para poder amar a mi hermano como a mí mismo, es qué concepto tengo de Dios. Si lo quiere escribir, ¿qué concepto tengo? Póngamelo ahí, hermanito, ahí. Que ahora lo llamo. ¿Y qué es por aquí cerquita que usted va a ser mi modelo hoy? O más inmediato, no, eso no lo va a querer porque se lo cobro. Y ese es Cari, me imagino, yo no sé. Yo tengo una deuda pendiente en mi casa, por ahí un espejo fino que se me quebró, hombre. ¿A quién se lo voy a cobrar yo por ahí? Alguien por ahí está riéndose y escondiéndose, pero está bien. ¿Qué sabe de qué habla? El concepto que yo tengo de mí, perdón, de Dios, me hace comprender cuánto me amo yo. Ahora, ¿cómo sé qué concepto yo tengo de Dios? Primero, ¿cómo veo yo al Señor? De acuerdo a cómo usted ve al Señor, así mismo se estará viendo a usted, se estará viendo a sí mismo y estará viendo a otros. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Como Padre? ¿Como Señor? ¿Como juez? ¿Como Padre regañón? ¿Cómo ve usted a Dios? Y desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos vemos a Dios de acuerdo a quien tuvimos por papá en la casa. Porque el Padre terrenal es el modelo que Dios estableció para mostrar su paternidad en la tierra. Y si mi Padre terrenal fue violento, fue agresivo, fue promiscuo, fue vicioso, si mi Padre terrenal fue abusador, si dejó el hogar, espiritual y emocionalmente desde muy niño, es el modelo que tengo del Padre terrenal. Y desafortunadamente, aunque yo sepa acá quién es Dios como Padre, lo que la Biblia dice de Dios como Padre, me cuesta aceptar y ver al Padre Santo como un Padre especial. ¿Sí me hago entender? Por eso los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos ir al encuentro. Los que ya fueron encuentros necesitan ir al reencuentro para experimentar su sanidad de su paternidad. Porque mientras usted no tenga un encuentro con la paternidad de Dios, difícilmente usted podrá ver a Dios como el Padre que es. Usted lo verá de cualquier forma a Dios menos como el Padre. Y precisamente lo que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra fue a mostrarnos al Padre. Vosotros pues oraréis así. Vosotros pues sois perfectos. Todo lo que Jesús vino a mostrar es un modelo de paternidad que lo encarnó Él para mostrar la relación de un verdadero padre con un verdadero hijo. ¿Me está copiando? ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo primero es cómo veo yo al Señor. Pero lo segundo, ¿cómo usted cree que me ve el Señor? Si yo veo al Señor de una manera distorsionada, así creo que Él me ve a mí. Porque eso está en mi identidad distorsionada o correcta. Y quiero que ustedes me ayuden. ¿Usted cómo cree que Dios le ve a usted? Hábleme honestamente, no se ponga aquí evangélico porque sabe mucha Biblia y decirme, no, es que no. ¿Usted cómo siente que Dios lo ve a usted? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Ah, como un hijo, con amor. ¿Cómo me ve Dios? ¿Quién dijo eso? Bonito, hermana, gracias, hermana. ¿Cómo me ve Dios? Ay, hermanos, ayúdenle. ¿Cómo? Hermano, Dios me da misericordioso, está bien, está bien, está bien. No tan evangélico le dije. ¿Cómo siente usted que Dios lo ve a usted? Puedo pensar que me ve infiel. Ah, ahora sí estamos entrando en lo que quiero escuchar. A veces puedo pensar que Él me ve infiel. ¿De qué otra forma Él me ve? Creo yo. No porque así sea, sino que es lo que yo siento que a veces Dios me ve. ¿O cómo me verá Él a mí? Insignificante. Ah, insignificante, sucio,
malagradecido, ¿ah? Débil, desobediente. ¿Cómo ve Dios? Desaplicado. Germán. Bueno, mientras que Germán piensa. Sigamos. ¿Cómo siento que Dios me ve a veces? Ah, como un hijo testarudo. ¿Quién dijo eso? Desordenado. No, evangélicos no. El problema es que lo que yo quiero que usted le quede en su corazón primero es que es de verdad que a veces sí pienso que Dios me ve así. Cuando usted comete un pecado, ¿cómo siente usted que Dios lo ve? Indigno. Ah, ahora sí me estoy haciendo entender. Porque casi siempre que usted y yo nos equivocamos, cuando pecamos, cuando cometemos, cuando gritamos, maltratamos, abusamos, cuando dañamos a otra persona, hay algo dentro de nosotros que se llama conciencia. ¿Y qué le pasa a la conciencia? Se ensucia y tiene la culpa. Y el diablo es perfecto que usted tenga culpa. ¿Y usted qué culpa tiene? ¿Y usted qué dice cuando tiene culpa? Si ves que mire, yo sí, también que iba, tan vicioso que estaba, no la había vuelto a embarrar, me estaba portando lo mal. Y mire, vea, no, yo mejor no sigo, ¿a cuántos les ha pasado, les habrá pasado eso? A muchos. Por eso, entender, lo que significa primero el amarme a mí mismo, primero hay que entenderlo, no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo que creo yo de Dios? ¿Cómo me ve a mí y cómo lo veo yo a Él? ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí me hago comprender? Por eso, lo segundo, para entender amarme a mí mismo, es un concepto correcto de sí mismo. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:7, ninguno tenga de sí mismo un más alto concepto que tenga de sí que el que debe tener. Estoy parafraseando. Sí. Por lo tanto, ahora sí, ahora sí que pasó a mi diácono que se me hizo mi modelo. Me lo llevó el Señor. Dios mío. Se asustó ese hombre. Bueno, me tocó. Venga otro diácono, pues, hermano, venga. ¿Qué pasó, hermano? Le dije que se quedara ahí, hermano, no se me vaya. Aquí es que se lindo. Aquí es que se ve lindo. No para acá, hermano, para acá. Eso, muéstrame así de frente, con la abuela, hermano, que esto le compone. Mira, hermano, ¿para qué sirve un espejo? Esa pregunta tan tonta del pastor. Pues para arreglarse, para peinarse, para acomodarse el saco, que el botón esté acomodado, que no esté para ir mostrando el pecho, o que de pronto, ¿sí me entiende? Que uno esté afeitado, que los pelos de las orejas estén bien cortados, que los pelos de la nariz no estén largos, que qué más, que no tenga por ahí caspas, que la ropa esté limpia, que... Sí, ¿cierto que, sobre todo las mujeres, ¿cierto que ustedes hacen eso en un espejo o no? Y de pronto cuando usted atisba un poquito más, y si de pronto usted tiene un espejo como los que hay en mi casa, mi esposa, el que se me quebró, no, ese otro espejo. Mi esposa tiene un espejo redondo que por un lado es normal y por otro lado se expande con un 100% más la imagen. O sea que en ese espejo, hermano, ya se cansó. En este espejo yo no alcanzo a percibir las espinillas, ni los negritos. ¿Saben qué es un negrito, cierto? No hablo de Santiago, hablo de punticos negros. Sí, y uy, caramba. Y a ver, en ese espejo, yo no me gusta mirar. Porque ahí veo como las patas de gallina un poquito más pronunciaditas. Como que me las protege un poquito, me gustan esos espejos. Y ser mujer, pues obviamente con mayor razón. A las mujeres no les gusta verse los pequeños defectos y pequeños detalles para poder cubrir, como que uno quisiera darse ¿qué es la palabra? Como consuelo a sí mismo frente al espejo.
como que tiene la gorrita por aquí, pero no, como que le echa la cremita o el polvito, a ver las mujeres, y se lo tapa, se lo oculta, y lo puede, de alguna forma puede distraerse con eso. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Estamos hablando acerca del concepto que tengo de sí mismo, conocerlo, para poder amarme a mí mismo. ¿Saben ustedes, hermanos, que el espejo lo que realmente demuestra es quién soy yo? Pongan atención, porque casi siempre el pequeñito defecto que yo tengo en alguna parte de mi cuerpo lo estoy mirando en alguien más agrandado. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Que no solamente en otros. ¿Por qué será que también a los hombres nos pasa, pero es más común escuchar a las mujeres? Uy, alguien vino a traer los zapatos y lo primero que ve la mujer es esa, pero le queda como mal, ¿cierto? Uy, esa mujer tan, iba a decir una palabra un poco fuerte, pues le falta pompis, ¿no? Pero es porque a ella le falta pompis. Uy, como se le den las llantas de feas. Llantas, no llantas. Pero ella también tiene llantas. Uy, la nariz tan fea, pero la nariz también de ella tiene cierta cualidad especial. Porque el no amarnos a sí mismo, aunque lo creamos, por causa de un concepto errado de sí mismo, lo que me hace es ver el error del otro y sobredimensionarlo. Se manifiesta sencillamente en los hogares cuando hay dificultades o crisis. Es que por culpa tuya, es que por culpa, es que por tu culpa, es que por tu culpa. Es que tú hiciste, es que tú dijiste, como, ¿sí? Casi siempre estamos desempoderándonos nosotros de la responsabilidad en un conflicto y estamos llevando la responsabilidad o la culpa al otro. Y estamos haciendo que mi defecto, que es visible o es invisible porque está dentro de mi ser, lo proyecto juzgando, criticando, mirando al otro. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 1 al 4? No juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida que ustedes juzguen, así mismo lo van a juzgar. ¿Por qué miras? Y aquí es donde me interesó más el espejo. ¿Por qué miras el detalle de tu hermano? Pareciera que por falta de una autoestima correcta, parecía que cuando miráramos al prójimo, nos colocamos la lupa especializada de hacer un escáner en el hermano o la persona para verle por dentro y desnudarle. Pero cuando toca voltear la lupa, la pongo por aquella parte donde dice, ve, donde ni me veo yo. Y Jesús, hermano, muchas gracias. Un aplauso para el hermano. Qué bendición. Y Jesús dice que por qué primero no sacas, ¿qué es lo que dice Jesús? Que hay en su ojo una viga. Oiga, qué tremendo. Tenemos lupa para mirar una pajita, pero no tenemos lupa y el espejo no alcanza a mostrarnos la viga propia, porque parece que el espejo con el que nos miramos está opaco, no tiene fuerza en su proyección, en su nivel, pero para el hermano sí. Entonces, como dije ahora, mis hermanos, estoy concluyendo esta parte de la introducción. Como veo al Señor, me veo a sí mismo. Como siento que me ve Dios, así mismo me veo. Y hoy, hermanos, la invitación es, usted hablará bien de su casa, usted hablará bien de su iglesia, de su líder, de su célula, de su hermano, de su vecino, de su compañero, de acuerdo a lo que usted tenga acá, como usted esté por dentro. ¿Me hago entender? Amén. Y vamos rápidamente a mirar una historia que ya la conocemos y vamos a mirar 5 cositas muy rápidas con respecto
al amar al prójimo. Recordando el pasaje que leímos de 1 Samuel 18, 1 al 4, ¿qué fue lo que Jonatán hizo con David? Dice que hicieron un pacto, ¿y qué más ocurrió? Dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Me está oyendo? Y en ese pasaje lo muestra 2 veces, como a sí mismo. Pero Jonatán hizo algo a cambio, evidenció con acciones de que amaba a David como a sí mismo. ¿Qué hizo Jonatán? Le dio su manto, otras ropas reales, su espada, su arco y su talabarte. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Jonatán para mostrar que amaba a David de verdad? Se despojó de lo más valioso que él tenía. Por eso, en primer lugar, el amar al prójimo es el resumen de la ley de Dios. Ya lo mencionamos. Hay una historia en Lucas 10, 25 al 36. No lo vamos a leer. Usted conoce la historia del buen samaritano. Si quieres colocarla ahí. Lucas capítulo 10, verso 25 al 36. Nos muestra varias cosas cuando se trata de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y lo primero es que amar al prójimo significa no ser indiferente a su necesidad. Ustedes conocen la historia. Un hombre iba hacia Jericó, descendiendo de Jericó, ¿y qué ocurrió? Unos ladrones lo asaltaron, lo hirieron, lo dejaron casi muerto en el piso tirado, y pasaron 3 personas. ¿Alguien recuerda qué tipo de personas? El primero, ¿cuál era? Un sacerdote, un levita y un samaritano. Ya los que conocemos un poco la Biblia del Antiguo Testamento entendemos lo que significaba en el Antiguo Testamento lo que era ser un sacerdote. Iba para el culto, iba para ofrecer sacrificios a Dios, iba a presentar sacrificios a Dios, el sacerdote. El levita, ¿qué iba a ser levita? Era el director del coro, el director de la alabanza, iba a tocar, a cantar, a disfrutar del tiempo de alabanza para Dios. E iba el samaritano, seguramente también iba para el culto, ¿sí? Y su corazón también estaba con Dios. Ya sabemos la historia, qué pasó, qué hizo el sacerdote y qué hizo el levita. Y quiero decirle que aunque muchas veces los cristianos y la sociedad de esta época dice que ama, pocas veces, o más bien la mayoría de las veces, somos similares a este sacerdote y a este levita, porque pocas veces percibimos la necesidad de otros. Mientras, como dice un dicho, mientras tenga yo la panza llena, no importa quién no la tenga llena, ¿sí? Porque nos cuesta a veces mirar al que sufre, al que tiene necesidad. A veces decimos, bueno, que el pastor sirva, que la pastora sirva, que el líder sirve, que visite él, que visite ella, que ore él, que ore ella, que dé él, que dé ella. Pero cuando estamos hablando de amar al prójimo como a sí mismo, no es pensar que lo haga otro. Primero tiene que pensar si yo lo puedo hacer. En segundo lugar, hermanos, amar al prójimo. En segundo lugar, amar al prójimo significa no hacer acepción de personas. ¿Qué pudo haber hecho el samaritano? Y con mayor razón que los 2 primeros, ¿qué pudo haber hecho? Seguir de lejos, seguir derecho, igual que los otros 2. Y con mayor razón, porque el samaritano y el judío, por historia y por política y por religión, no se aman, se desprecian. El samaritano ve que ahí hay un judío y no lo va a tocar. Es tan fuerte el conflicto entre samaritanos y judíos que un día Jesús, en su travesar de Galilea a Judea, tenía que pasar de Galilea a Nazaret, tenía que atravesar Galilea. Y los samaritanos no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque eran judíos. ¿Qué hacen entonces 2 judíos en respuesta a esa acción despectiva de los samaritanos? Dicen Jacobo y Juan,
los hijos del trueno, Boanerges. Señor, tú quieres que pidamos como pidió Elías para que caiga fuego del cielo y consuma todos estos miserables. A ti el Señor no te dejan pasar por su tierra. Estoy parafraseando y intentando un poquito colocar sobredimensionadamente la expresión. Entonces, en ese cuadro uno ve el desprecio tan tremendo que hay entre samaritanos y judíos. Ese mismo desprecio es el que hay hoy entre árabes e israelitas. Exacto. Viene de la misma historia. Viene de la panza de la esposa de Isaac, de Rebeca. Desde ahí viene. Desprecio porque son diferentes. Y yo le pregunto, ¿cuánta gente diferente usted encuentra cada día? ¿Cuánta gente que no llega a su nivel, a su estatus? ¿Cuánta gente que no está como usted bien hoy? ¿Cuánta gente usamos el término es que me cae gorda? ¿Sí lo he escuchado? Y es que me cae gordo. ¿Lo he dicho alguna vez? Uy, no, yo no le hablo porque es que eso es y es que esa mujer es veneno. Así somos nosotros. Pero tenemos diferencias raciales, emocionales, espirituales, etcétera, porque sencillamente hay un problema aquí dentro. ¿Aló? Cuando usted se ve haciendo acepción de personas, simplemente usted puede responder: tengo un problema de autoestima dentro de mí. Porque el amar al prójimo como a sí mismo significa no hacer acepción de personas. En tercer lugar, amar al prójimo como a mí mismo significa dar aún mi vida para servirle al otro. ¿Qué hizo el samaritano? Se bajó de su caballo, miró al pobre hombre, le vendó sus heridas, le echó aceite, le dio comida seguramente, le dio dinero, lo colocó en su caballo, lo llevó a la posada u hotel más cercano. Fue y le dijo al posadero: mire, este hombre está mal, por favor, ayúdelo, cuídelo, tenga dinero, y si cuando regrese algo faltó, yo se lo pago. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo significa tener la capacidad aún de despojarle de aquello que para mí representa un valor especial. En la vigilia, el viernes, bendigo a los que vinieron, a los que no también, pero más a los que vinieron. Hicimos un hermoso ejercicio, espero que no se les haya olvidado, hablando de algo como esto. En parejitas, estamos como unas 50 y tantas personas, en parejitas se tomaron de la mano. Todo el tiempo de la mano, no se podían soltar, fueran niños, jóvenes, todos, y a parejita. Y el ejercicio consistía que mientras yo iba enseñando y ellos iban compartiendo, debían mantener unidos de la mano. Y al final, el desafío era hacerle algo a su hermano con el que estuvo agarrado casi una hora o una hora, algo significativo. Si no lo tiene ahí, hágalo después, pero hágalo. Porque eso muestra cuánto yo amo, cuánto me amo y cuánto amo a mi prójimo como a mí mismo. Pero en cuarto lugar, amar a mi prójimo significa compartir aún lo que es mío. ¿Ya? ¿Usted recuerda a la mujer viuda que echó la ofrenda, echó las 2 blancas? ¿Cuánto tenía ella para almorzar, para la comida del día? 2 blanquitas, 2 moneditas, era el valor exacto de su comidita para el día. Lo dio. Algún día usted, o hablo en plural, algún día nosotros podríamos tener esa capacidad que lo que tenga en el bolsillo, que es exactamente lo que necesito para la comida del día de mi familia, lo saco y lo entrego a alguien. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero es difícil. Cuando me amo a sí mismo, amo a mi hermano, a mi prójimo como a mí mismo, y puedo hacer cosas como esas. Y quiero terminar.
Amar a mi prójimo como a sí mismo implica no preguntarme quién es mi prójimo. Usted recuerda que cuando Jesús termina la parábola, ¿qué es lo que dice Jesús? Les pregunta a ellos, ahora sí díganme, ¿quién es el prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Hasta ese momento parecía que a ellos no les importaba el prójimo. Para ellos el prójimo era yo mismo, yo mismo y yo mismo. Y desafortunadamente en esta sociedad consumista, en esta sociedad invadida por medio de comunicación y consumismo, la gente piensa es yo. ¿Cómo estamos levantando a nuestros niños? ¿Por qué nuestros niños son tan egoístas? ¿Por qué a nuestros hijos les cuesta dar? ¿Por qué a nuestros niños usted le da dinero y qué es lo que inmediatamente hacen sus niños? A la tienda a comprar mercado. Casi ninguno de los niños, cuando usted les da dinero, primero piensa, ay no, primero papá Dios. Ay no, segundo tengo un amiguito que tiene necesidad, que tiene hambre. Y tercero, si me queda, compro para mí. Porque es la naturaleza humana el pensar solamente en consumir, comprar, gastar, yo. Y por eso se levantan sociedades, se levantan generaciones, amados hermanos, escasas, pobres, endeudadas. Porque desde la casa no se enseñó a pensar en el prójimo primero para amarlo. Desde la casa se enseñó a pensar primero yo y me amo yo. Y mentiras que eso no es amor. Eso es desvaloración cuando pienso en mí primero antes que el otro. Pero el día que su hijo, que su niño de 4, 5, 8, 10 años, aún los prejuveniles, los jóvenes, antes de pensar en ir a la tienda a comprar, a gastar, piensen en Dios y en otros, desde ese día Dios comenzará a prosperar su casa de una manera especial, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Y qué bonito que los padres hagamos un alto del camino y les enseñemos a nuestros hijos a pensar primero en Dios y en los demás, antes que en la barriga, antes que en su consumo. Hoy día buscamos quién nos ayude, no a quién ayudar. ¿Es malo buscar quién nos ayude? No. Si usted está sin mercado en su casa, es malo que venga el pastor o la pastora o al coordinador de diáconos y le diga, hermano, estoy sin mercado, ayúdeme. ¿Eso es malo? ¿Es malo? ¿Es malo? Díganlo, hermanos, no. Usted es parte del cuerpo. Y si está pasando por momentos de dificultad económica, háganoslo saber para poder ayudarlo. Porque si usted, hermano lindo, hermana linda, está pasando por un momento difícil en su casa y usted se queda callado, y luego como nadie lo ayuda, usted se resiente con el pastor, con la pastora, con los líderes, con la iglesia, y usted deja de venir, ¿saben usted qué está haciendo? Está mostrando que no ama a Dios, que no se ama a sí mismo y que tampoco ama a su prójimo. Y lo más terrible, ¿saben qué es? Que hablamos mal de la iglesia. Y por eso esa temática de institucionalidad, hermano, la concluimos, hablemos bien de nuestra iglesia. Y el viernes dimos muchas razones, muchas cosas buenas que pueden ocurrir cuando hablamos bien o cuando hablamos mal. Eso lo dijimos en la vigilia. Y lo que yo anhelo, lo que usted debe de dar es que por hablar bien hayan buenos resultados, haya crecimiento, haya fortalecimiento, haya bendición, haya prosperidad, haya unidad familiar, haya riqueza espiritual dentro de la iglesia, dentro de la familia. Es por hablar bien. Pero es que el pastor no es adivino. Y no siento que el don de discernimiento de espíritu sea lo mío. A veces hay don de ciencia, otras veces no. Por lo tanto, yo puedo saludar a mi hermano Juan, darle un abrazo, bendecirlo, pero yo no tengo la capacidad de hacer escáner a su corazón, a su mente,
y mira, uy hermano, le estoy leyendo sus pensamientos, está pasando momentos difíciles en su hogar. No, casi ninguno tenemos eso. ¿Qué hay que hacer? Contarle a su hermano que está necesitado. ¿Aló? Porque cuando usted cuenta, cuando usted abre su boca y cuenta lo que le está pasando, busca ayuda, y alguna parte habrá provisión de Dios para usted. ¿Me está oyendo? Entonces, si a usted le da pena, póngase de rodillas. Si usted le da vergüenza, si usted es como yo, un poquito orgulloso, póngase de rodillas. Si a usted solamente le gusta dar y no pedir, póngase de rodillas. Baje su orgullo, entrégueselo al Señor, ríndaselo. Usted con su orgullo no va a comer. Usted con su orgullo no va a pasar su necesidad. No va a hacer que la necesidad se le supla. Busque ayuda. Pero esto que voy a decir va a ser un poco más fuerte. Pero hay gente que se especializó en pedir, pedir, pedir y pedir. Y todo el tiempo está pidiendo. ¿Es malo? No. Es malo cuando lo coge como hábito, pero lo peor es que vaya, mire cuánto está dando. ¿Está diezmando? ¿Está sirviendo a otros? ¿Se pide para la canasta del amor? ¿Trae para la canasta del amor? ¿Se pide un aporte para una celebración para alguien especial? ¿Usted lo hace? Difícil. Porque casi siempre, como dije ahora, estamos pensando en primero yo. Este hombre se despojó completamente. Le dijo al mesonero, al dueño del hotel: mira, atiéndelo, gasta lo que sea, que luego yo te doy. Nuestra iglesia, hermanos, estamos creciendo, y yo bendigo a los que traen los platanitos. Ah, qué lindos platanitos. A los que traen los bananitos. Yo no necesito bananos ni plátanos. Yo tengo plata para comprarlos, al igual que usted. Pero qué lindo cuando llegan. Ah, yo tengo plata para comprar el mercado. Pero qué lindo un día que llega una ancheta. Y muchas veces han llegado. Qué lindo cuando usted se le pide cuadernos y manda cuadernos. Se le pide huevos, panela, azúcar, papa, lo que se necesite. Y es un esfuerzo. En su casa no tiene mucho dinero, pero hace el esfuerzo y manda su poquito y aporta para la canasta del amor, para que otro sea suplido. Amén. Eso es amar. Eso es amarme a mí mismo, para poder amar a mi prójimo como a sí mismo. ¿Me están escuchando, iglesia? Cuando yo me amo a mí mismo, escúchenme, es porque amo a Dios correctamente. Es cuando puedo ver a Dios como el sustentador, como el proveedor, como el Padre, como el que tiene misericordia, como el que me cuida, como el que me levanta cuando caigo, como el que limpia mi mugre cuando me ensucio, como el que sana mis heridas cuando me aporreo duro, porque nos aporreamos duro, ¿sí o no? A veces caemos, nos aporreamos, pero nos levantamos, nos limpiamos, seguimos adelante porque tenemos un Padre Dios que lo hace. Y le pone a usted, y le pone a usted, o me pone a mí como padre para ayudar a esa persona. Cuando amo a Dios, cuando me amo a mí mismo, amo correctamente a Dios. Cuando me amo a mí mismo, puedo amar a mi hermano correctamente. Y puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a mi hermano. Les iba a decir ahora, esta iglesia está pasando por un momento tan hermoso. Dios nos está llevando a un momento tan hermoso en esta iglesia que algún día tenemos la oportunidad de darle vivienda gratis al que de verdad es pobre, pero es fiel con el Señor y la necesita.
Tenemos la oportunidad de tener un mercado en esta iglesia, un mini mercado, su mercado, pensando en los pobres, para darle al que no tiene. Ese es el sueño que tenemos en mi casa con la iglesia. Que nuestra iglesia sea una generadora de bien para los pobres. Porque ¿saben qué ocurre cuando la iglesia ama al prójimo como a sí mismo? ¿Saben qué le pasa a ese prójimo? ¿Qué hace el prójimo? ¿Qué hace el prójimo? Viene a la iglesia. Porque es que encontró a alguien que lo ama como a sí mismo. Entonces la invitación, mis amados hermanos, ¿saben cuál es primero? Póngase frente al espejo. Es cierto que está bonito, está bonita, está bien chulo, como dicen los mexicanos, bien chula. Es cierto que usted en su casa tiene comidita. Es cierto que hay gente diferente, difícil, problemática. Es cierto que puede ser que a su lado, ahí mismo, haya un hermano o una hermana que esa persona sea la que más le saca canas. Puede ser que en su casa tiene un hijo, dicen los muchachos, el hijo calavera, o la hija, o la oveja negra, términos que se usan en Colombia para acuñar a aquellas personas en el hogar que son más complicados, más difíciles. Pero si usted se mira al espejo, ¿cuántos defectos tiene usted? ¿Cuántos puntitos negros? ¿Cuántos errorcitos? ¿Será más fácil dejar de estar mirando al otro y juzgándolo y criticándolo? Y por el contrario, independientemente de las diferencias y los errores que tiene esa persona, podremos con todo el amor del mundo, con todo el amor de Dios, bendecirlo, servirlo, amarlo y ayudarlo. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.